Primero que todo, les doy muchas gracias que me reciben un año más. Cada año el Señor me da la bendición de visitarlos para esta época, como ustedes saben, los pastores en la iglesia en Los Lagos tenemos siempre un trimestre que no estamos enseñando y predicando. Entonces, mi trimestre en el que yo puedo aceptar invitaciones es el primero del año. Y gracias al Señor que por varios años ya he podido estar con ustedes. Entonces sepan que les guardamos gran cariño, siendo ustedes una iglesia hermana ahora, pero que fue una plantación de nuestra iglesia. Oramos por ustedes constantemente y estamos llenos de gozo al saber lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor sabemos que continuará haciendo en medio de ustedes. Yo les invito a abrir las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Hebreos. Hebreos 12. Leo los versículos 12 al 14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un dicho popular en nuestro país, pienso que muchos lo han escuchado, que dice: toda escoba nueva barre bien. No sé si lo han escuchado, pero voy a explicarles qué es lo que significa ese dicho, tal vez para nuestros niños. Cuando la gente dice toda escoba nueva barre bien, se refiere a que todas las personas se desempeñan muy bien en los inicios de su empleo, por ejemplo. Entonces, el que es nuevo empleado entra con ánimo, se esfuerza, llega temprano a su trabajo, es cumplido, es respetuoso, etc. Y con el tiempo, al igual que una escoba, se va desgastando y ya no barre tan bien. Lo mismo sucede realmente esto en todas las carreras profesionales. Se sabe de médicos que empezaron muy entusiasmados, preocupados por sus pacientes, atendiéndoles, poniendo atención a lo que el paciente tenía y le hablaba y tratando de buscar una verdadera solución a la enfermedad, preocupándose por sus pacientes y casos difíciles. Y pasado el tiempo, llegan los médicos, y esto lo he podido comprobar el mismo pastor Eduardo, que ustedes saben que es doctor en medicina, cómo se van insensibilizando muchas personas al dolor, de manera que ver personas enfermas, accidentados o lo que sea, ya no es tan grave, parece que se acostumbraron. Y ustedes también pueden que, como yo, he sido testigo de doctores que en la consulta y en el examen parece que ni te están prestando atención, van con su fórmula, no hay una verdadera atención. Y ese médico no empezó así. Antes era preocupado por sus pacientes y así. En todas las carreras pudiéramos poner ejemplos así.
Un profesor recién graduado y llega a aquella escuela o colegio con aquel ánimo de captar la atención de los niños o de los jóvenes, de sus estudiantes, de entusiasmarse en transmitirles el conocimiento. Pero después vemos profesores que les da igual si la mitad de la clase salió mal en el examen, solo llegan, hacen su labor. Los mismos estudiantes saben que ya hay profesores que van y dan su clase por darla, porque es el trabajo que tienen, pero no tienen ningún amor por lo que están haciendo, hacen lo mínimo. También en las relaciones. La gente estamos hablando del común, del mundo, ¿verdad? Que se espera que los recién casados, si son cariñosos y se cuidan y disfrutan mucho de hacer cosas juntos, y que después la gente ya tiene como por regla que eso se acaba y que lo único que queda es la costumbre de vivir juntos, soportándose, pero sin aquel cuidado y aquel amor y aquel sentimiento especial que les llevaba a cuidarse el uno al otro. Todos estos ejemplos que he dado, los he dado para tratar de ilustrar una realidad que nosotros nos gastamos como una escoba aparentemente. En todos esos ámbitos puede ocurrir. Pero el gran problema que quiero presentar a ustedes y que espero Dios me auxilie en presentarlo apropiadamente es que no debe ser así. No tiene por qué ser así y sobre todo no debe ser así en nuestra relación con Dios. No debe ser así en ninguna de las cosas que les comenté. No debería ser así. En ninguno de esos casos que comenté, pero muchísimo menos en su relación y caminar con Dios debería ser así. Pero, esto con gran dolor lo digo porque sé y he estado en ambientes en los que he experimentado una cosa así. Hay creyentes en las iglesias que dan también como por sentado que eso va a ocurrir. De manera que cuando viene un nuevo miembro a la iglesia y tiene entusiasmo y está sirviéndole al Señor y desea la palabra y desea orar y desea las cosas del Señor, aquel que ya cayó en la mediocridad, aquel que es un frío y un apático, piensa dentro de sí, pronto se le quitará el entusiasmo y vendrá a la normalidad en que yo estoy. Pero eso no es una normalidad. Eso es una relación defectuosa con Dios. En la Sagrada Escritura no vemos ningún permiso de que ustedes piensen que hay un momento en la vida cristiana en el que ya ahora todo es normal y no importa que no tenga entusiasmo, no importa que ya no sea tan cuidadoso en todas mis disciplinas espirituales, en llegar temprano, en servir al Señor, en dar fruto. Hay cristianos, entonces, como digo, que han dejado de velar, que ya los tiempos aquellos de entusiasmo y de evangelizar y de alcanzar almas para Cristo y de servirle al Señor, eso es cosa del pasado. Ya se les pasó la emoción y esperan y dan un mal ejemplo para que los nuevos lleguen a ese horrible estado de mediocridad. El gran problema, como veremos, es que ese enfriamiento, como se llama, puede representar dos cosas. O sí, un enfriamiento, es decir, perdí intensidad en mi servicio al Señor, en mi caminar con Dios, o realmente yo nunca he conocido lo que es tener el fuego de Dios en el corazón
para seguir a Cristo verdaderamente. Entonces de eso vamos a hablar. Yo había dado una serie entera de 3 lecciones hace como 2 años en nuestra iglesia sobre este tema del enfriamiento espiritual. Entonces, es bien difícil, pero voy a tratar de condensar en hoy y tal vez en la próxima vez que venga este tema que es muy importante y preocupante si nosotros no lo atacamos a tiempo. Un enfriamiento espiritual. ¿Quién pudiera presentarse como una persona que nunca ha experimentado un enfriamiento? Yo creo que ninguno. Lo que yo quiero atacar es que no me entre en nuestra mente y corazón la idea de que eso es lo normal y que no hay nada que hacer, sino que ya caí en este estado, que es el estado normal y tranquilo de los cristianos comunes. Eso es lo que quiero que quitemos de nuestra mente. Quiero llevarle el mensaje de esperanza, si usted verdaderamente es de Cristo, que usted puede salir de ese estado de enfriamiento, de mediocridad, de ese estado de apatía, de ese estado de conformismo en que parece que ya todo le da igual, y volver a sentir esa llama de entusiasmo y de amor por Jesucristo y por su reino. Y que el Señor también trate con aquellos que realmente no pueden hablar de un enfriamiento. Porque el enfriamiento supone que algún día hubo un verdadero fuego en el corazón de amor por Cristo, pero que aquella llama parece que se ha apagado un poco. No del todo, porque no puede en un cristiano, no del todo. Pero en algunos es que no han conocido lo que es ese fuego de Dios en sus almas. Entonces, el enfriamiento se identifica básicamente con una falta o una ausencia de fruto en su vida. Una ausencia de fruto espiritual. Algunos ni siquiera saben qué es ese fruto espiritual. Fruto para Dios significa que usted produce algo que es útil en el reino de Dios. Significa que usted hace algo que es útil a los que le rodean a nivel espiritual. No vamos a evaluar el fruto como lo evalúa el mundo. Es a nivel espiritual. Y la primera advertencia que quiero dar es, este enfriamiento no ocurre de un día para otro. Esto no es así, que es que yo estaba bien hasta ayer y ya de hoy. Esto va poco a poco, carcomiéndole hasta que llega a ese estado horrible en el que esa persona ya es completamente infructífera, es decir, no da fruto para el Señor. Una de las primeras advertencias es, si este es el estado en que usted se encuentra, de frialdad espiritual, esto no se arregla con cambios externos simplemente. Hay una ilustración que el escritor del libro, que se llama precisamente así, Enfriamiento Espiritual, él se llama Octavius Winslow, si no recuerdo, sí, ese es el nombre. Él daba este ejemplo. Hay alguien que tiene un árbol y sabe que hay un problema con el fruto de ese árbol. Y comienza a hacerle al árbol algunos cambios externos, tal vez podarle algunas ramas, echarle ciertas cosas, ciertos, abonos a la tierra, etc. Sin darse cuenta que el gran problema de ese árbol está en la raíz y que hay ahí un gusano. Si nosotros no llegamos a ese gusano y lo matamos, ese gusano
se come la raíz, pudre ese árbol. No va a haber nunca más fruto. Yo espero que esta ilustración nos sirva para pensar en nosotros como ese árbol. ¿Habrá algún gusano que está carcomiendo la raíz de nuestro cristianismo para hacernos personas que no dan fruto para la gloria de Dios? ¿Habrá ganado tanta ventaja ese gusano que carcome ocultamente? Esto no es algo externo, es ocultamente. Que ha calado para que ya ahora su vida de devoción personal no es la que alguna vez fue. Su entusiasmo al acercarse a la palabra de Dios no es la que alguna vez fue. Su intención de compartir la palabra de Dios de alguna manera con alguien desapareció. Sus tiempos de oración se volvieron simplemente una rutina de algo que yo tengo que hacer porque me dijeron que debería hacerlo, pero no la dulce comunión con Cristo. Y cuando yo digo estas palabras, dulce comunión con Cristo, yo sé que hay aquí gente que no entiende ni siquiera qué es comunión con Cristo y menos que eso sea dulce. Porque las oraciones de las personas son simplemente palabras. No hay algo que surge de un corazón que se conecta directamente con Dios a través de Cristo. Ahí en el mismo libro de carta de los Hebreos, en el capítulo 3, leamos los versículos 13 y 14 para que veamos. Vean la advertencia que se hace. Hebreos 3, 13 y 14. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿No le genera en su corazón algo de temor leer esto? ¿Tiene usted la misma confianza del principio? ¿O ya logró el engaño del pecado endurecer su corazón? Durante toda esta exposición quiero que tenga muy presente lo que dije. Hay gente que lo que pasa es que se ha enfriado. Hay otros que nunca han conocido, nunca han experimentado un fuego de verdadero amor por Cristo. Entonces, en el verdadero cristiano es posible que ocurra un enfriamiento espiritual temporal. Y la gracia de Dios le va a llevar al arrepentimiento y a la fe nuevamente, porque el arrepentimiento y la fe son gracias constantes en los corazones de los elegidos de Dios. Y al falso cristiano y al que se engaña a sí mismo, no. Él va a justificar su pecado, va a encontrar alguna excusa. Alguien tiene la culpa de su enfriamiento y se va a quedar frío. Y lo que va a demostrar es que usted nunca tuvo esa dulce comunión con Jesús. Vean esas palabras. Se requiere que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De eso es de lo que se trata, por eso se enfrió, porque usted dejó de confiar en el Señor y en sus promesas. Y entonces ya no está reteniendo firmemente esa confianza. Entonces recordemos, hay enfriamiento temporal y hay un enfriamiento de muerte, que lo que muestra es la realidad de su alma, un cadáver sin vida espiritual.
Bueno, nos hace bien ir a la Escritura y ver que hay razones que se dan para los enfriamientos, para que estemos apercibidos, para que estemos advertidos. El Señor Jesucristo habla de esto en el capítulo 24, Evangelio de Mateo. ¿Pueden ir ahí, por favor? Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesús nos está diciendo que la razón del enfriamiento en algunos será la maldad que nos rodea. ¿Recuerda usted alguna época en que sirvió, ayudó, y no fue apreciada su ayuda? ¿Recibió mal por bien? La maldad de las personas enfría el amor. Hay mucha maldad que nos rodea. Lo que pasa es que fácilmente pensamos entonces en la maldad que nada más nos rodea en el mundo impío. Pero esa maldad viene y se filtra en la iglesia de Dios. Y también hay personas dentro de la iglesia de Dios que nos habrán traicionado. Y eso va a afectar nuestro amor. Porque un enfriamiento del amor es un enfriamiento de la fe también. ¿Cómo está usted en cuanto a esto? ¿Ama usted la obra de Dios? ¿Ama a Jesucristo cada vez más? ¿Anhela el retorno de Cristo más bien cada vez más? ¿O es simplemente palabras que se dicen, sí, Cristo va a volver? Sí, el reino de Dios, sí, la iglesia, pero no hay ese amor. Se ha enfriado el amor. ¿Habrá usted dejado que esa maldad, impulsada sí por Satanás, pero de la cual cada persona es responsable, haya llegado a enfriarle en su amor? Entonces esa es una de las razones. Hay maldad que nos rodea. Lo que pasa es que la advertencia del versículo 13 tenemos que tomarla en cuenta, porque una vez que el Señor Jesucristo ha dicho, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, después aclara, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es decir, que aunque el cristiano se puede enfriar temporalmente por esa maldad, se puede desilusionar al recibir mal por bien, al no. Bueno, cada situación que ustedes pueden imaginarse, en las cuales es como el dicho que decimos, es un balde de agua fría, un enfriamiento. Pero el otro versículo dice, el que persevere hasta el fin. ¿El que persevere en qué? Bueno, estamos hablando de ese amor. No voy a dejar que la maldad del mundo enfríe mi amor, ni por Cristo, ni por la iglesia de Cristo y el avance del reino de Cristo. Vuelvo a decirlo así, porque esa es nuestra meta si somos del Señor. No voy a dejar que la maldad del mundo que nos rodea logre enfriar definitivamente mi amor por Jesucristo mi Salvador, mi amor por la iglesia del Señor Jesucristo,
mi amor por el avance del reino de Dios. ¿Cómo está usted en cuanto a esto? ¿Cómo, si esta predicación la usara Dios como un termómetro espiritual para ver si usted, ¿cómo es que está? ¿Está resfriado? ¿Está enfriado? De lo que yo les hablo es de algo muy, muy serio. Tiene que ver con nuestras almas y la realidad espiritual. Hay otra causa que no podemos ignorar. No es solo la maldad de los que nos rodea la que nos lleva al enfriamiento. Es este corazón que todavía es sujeto al pecado. En Cantares, en el capítulo 1, quieren lo leo yo para ustedes, pero en Cantares 1:6 hay una expresión que a mí me llama mucho la atención y que creo que nos puede servir para ver que el asunto está aquí también. Es una responsabilidad personal. Es la segunda parte del versículo 6 en el capítulo 1. Dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Saben qué es una viña? Un sembrado de matas de uva. Eso es una viña. Y aquí, aquella mujer que representa a la iglesia, porque el Cantar de los Cantares es una preciosa alegoría de Dios y su pueblo, de Cristo y la iglesia, y reconoce, me pusieron, esta es la tarea, esto es un encargo, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, ¿qué hizo? ¿La descuidó? No guardó. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién culpa usted de su enfriamiento? Piénselo. ¿A circunstancias? ¿A vecinos? ¿A situaciones económicas? ¿A que algo no salió como usted lo esperaba? ¿A los hermanos de la iglesia que no me tratan como yo merezco ser tratado? Si ustedes y yo no guardamos nuestra viña en nuestra responsabilidad, no pensemos que ese enfriamiento es culpa de los demás. Hay que poner manos a la obra y guardar la viña del Señor, de la cual nosotros somos parte. Les decía que con mucha tristeza yo veo que la gente habla del enfriamiento espiritual como si fuera algo normal en el cristianismo. Y entonces hasta aducen a aquel mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso en Apocalipsis. Y Él le dice, yo tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la gente usa esa frase tan convenientemente para ellos, pero tan impíamente realmente. Cuando ven a ese entusiasta, ese que quiere servirle al Señor, que quiere orar más, que quiere saber más de la Biblia, que quiere hacer algo por el Señor, y le dice, es que ese está en el primer amor. O sea, usted está asumiendo que el primer amor todo mundo tiene que abandonarlo. Si asume tal cosa, usted no entiende el cristianismo, porque la advertencia del Señor Jesucristo a esos que dejaron su primer amor es, arrepiéntete, porque si usted no se arrepiente de ese enfriamiento y de haber dejado su primer amor, vea la advertencia, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Iglesia de la gracia del Señor Jesucristo en Barranca. El mensaje de Dios es,
individual, pero también colectivo. Y si ustedes como iglesia no se aperciben y no están alerta, si nosotros, Iglesia de los Lagos, de donde yo vengo, no estamos apercibidos y alerta y dejamos que entre ese enfriamiento y esa apatía y dejamos el amor por Cristo, un día Él puede venir y quitar el candelero. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará eso de que Él quita el candelero de su lugar? Yo les puedo decir que hay muchas iglesias hoy en día que tienen rótulo de iglesia, un buen edificio y muchas personas adentro y no está la presencia del Señor ahí. Esta mañana el hermano David hablaba de la presencia del Señor en todas partes, porque el Señor es omnipresente. Pero una cosa es la omnipresencia de Dios, eso de que Dios está en todas partes, incluso donde hay maldad, sin contaminarse, porque Él está en todas partes. Y otra cosa es la presencia manifiesta del Señor en medio de su pueblo. Y hay iglesias donde eso es desconocido, no saben lo que es la presencia de Dios en medio de su pueblo, esa presencia de Dios, del Dios que habla y transforma las vidas. Entonces tienen que fabricar algo que sustituya la verdadera presencia de Dios por artificios humanos, con música, con ruido, con prácticas extrañas, porque no conocen la presencia de Dios, porque ahí, si es que algún día hubo un candelero, Dios lo quitó. Y ahí lo que queda es algo hueco, una forma externa, pero la presencia manifiesta de Dios no la conocen. Dios la ha quitado. Y cuando hablamos de esto, lo que nos debe de dar temor es que el Señor haga algún día eso por nuestra infidelidad, por menospreciar las cosas de Dios. Porque algún día vinimos a una iglesia bíblica y dijimos, gracias Señor, esto era lo que yo necesitaba. ¿Cómo explican ahí la Biblia? ¡Qué hermoso! Eso era lo que yo necesitaba. Himnos bíblicos que cantaran al Señor así, eso era. Y hubo una emoción y después, pasado el tiempo, ya ni le prestan atención al predicador, se acostumbraron a la predicación, no se aprecia los medios de gracia. Y les daría igual estar aquí que en otro lado. Y entonces por eso vendría el juicio de Dios. Por menospreciar, por no valorar lo que el Señor nos ha dado. Yo les suplico que nunca tomemos esa actitud que yo llamo del niño rico, que está tan acostumbrado a manjares, que cuando le sirven su bistec dice, otra vez carne. Esa es la actitud suya cuando viene a la palabra de Dios y no aprecia la delicia espiritual del manjar que sirven los predicadores, hombres de Dios que han estado en su presencia, que han doblado rodillas, que se han esforzado en presentar la palabra de Dios de la mejor manera, para el bien de sus almas, y ustedes como que si eso no valiera nada. Por eso es, y yo ruego que me disculpen porque algunos conocen cuánto me molesta a mí ver gente cabeceando en la iglesia. Yo sé que hay situaciones y hay hermanos que vienen y me dicen, perdone pastor, es que me tomé una pastilla. Y yo, hermanita, no me dé explicaciones. Yo entiendo que hay situaciones y estoy con gripe y me tomé un antigripal y por eso estoy así. Y les preocupa, pero el asunto es, ¿qué es lo que te preocupa? Que yo sea así. No estás delante del Dios del cielo que te ha dado alimento. Eso es lo que debe preocuparle. No, yo soy un hombre, yo no puedo juzgarle. El asunto es cuál es su actitud ante Dios y ante su palabra. Algún día sí ponía atención y buscaba los versículos y tachaba, y ahora está ahí nada más esperando que se pase ese tiempo de la predicación y ya nos podemos ir.
Yo ruego a mi Señor que ese no sea el caso de muchos aquí. Sin embargo, puede ser, porque y si no estamos advertidos nos puede pasar. Así que no lo tomen como que es que yo estoy suponiendo que ya es así. Estoy dando una advertencia para que no lleguemos ahí, porque Cristo le dice a esa iglesia, si no te arrepientes, yo vendré. Porque la presencia del Señor viene en diferentes propósitos. Yo quiero la presencia del Señor manifiesta, que me bendice, que me acerca a Él, que me santifica, que me purifica, pero Él puede venir en juicio también. El versículo que nosotros estamos considerando, los versículos de Hebreos 12, dicen, volvamos ahí por favor, dicen, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y quiero explicar brevemente lo que esto implica. ¿Qué son manos caídas y qué son rodillas paralizadas? Manos caídas. Manos que no están trabajando ni haciendo nada. Es como manos en huelga. Algún día sí estaba activo en la obra del Señor, sirviéndole al Señor, viendo en qué puedo colaborar, pero ahora mis manos están caídas. Algún día sí estaba empuñando mi arma como un soldado de Cristo, porque eso es lo que somos los cristianos, soldados del ejército de Jesucristo. Y el Señor nos dio una armadura que se describe claramente en Efesios 6, y ahora después podemos leerla un poquito, pero nos ha dado una armadura. Cuando las manos están, yo tengo que tener la espada en la mano, el escudo también. Si mis manos están caídas, el escudo está botado y la espada también. Estoy a merced de los ataques de Satanás. Y yo estoy a merced y estoy poniendo en riesgo a mis hermanos también. Porque esa armadura es para defenderme yo y para defender a los míos. Las rodillas paralizadas son sin movimiento. La rodilla es la parte de la pierna que me ayuda a mí a moverme, a tener movilidad. Y esas rodillas paralizadas significa que usted está teniendo dificultad para marchar. Voy a leer entonces un poquito Efesios 6. Por ejemplo, dice el versículo 10. Voy a leer 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hoy no puedo yo ir por toda la armadura de Dios, viendo qué significa cada una de esas partes. Pero lo que sí deseo que cada uno tengamos en claro es que este pasaje dice que nosotros somos soldados y que tenemos que tener la armadura que Dios nos ha dado puestas y que tenemos que estar firmes. Y aquí nos dice, contra las acechanzas del diablo. Y si nosotros olvidamos que hay un enemigo y que ese enemigo tiene huestes espirituales de maldad. ¿Se han puesto ustedes a pensar? Este mismo pasaje es el que lo dice. Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo quisiera que pensemos, ¿de qué está hablando? Lo que está diciendo aquí es que esto es una guerra espiritual y que son millares de seres malignos que bajo el mandato de Satanás atacarán nuestras almas, la iglesia de Cristo, y nosotros tenemos que estar entonces con esa armadura y firmes. Pero si las manos están caídas y las rodillas paralizadas, no podemos pelear.
Yo hallo muy hermoso que también en el libro de Cantares, en el capítulo 6, se describe a la iglesia de esta manera, porque es la iglesia lo que está descrito ahí. Vean, Cantares 6, 4 y 10. Vea la manera en que se expresa el esposo de la esposa, es decir, Cristo de la iglesia, Dios de su pueblo. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén. Oigan esta frase, imponente como ejércitos en orden. Nosotros no tenemos mucho esta imagen porque en nuestro país no hay, pero en las partes donde usted puede ver un ejército formado. Eso es algo impresionante. Un ejército formado y marchando. Una precisión en sus movimientos, una exactitud. Voy a tratar de hacer esa imagen y si no, búsquenlo algún día. Un ejército de esos que marchan en orden sincronizadamente. Van marchando y cuando dan la instrucción ellos vuelven a ver todos exactamente para donde sea que tengan que ver. Las armas, si es que las alzan, si es que las bajan. Todo sincronizado a la perfección, un ejército en orden. Y el Señor aquí está describiendo y comparando a la iglesia como un ejército en orden y dice que es imponente. Pero algunos de los que se dicen soldados de este ejército van arrastrando los pies, así no se puede. Tiene que marchar y tiene que dar el paso como debe ser. Y para esto hay que entrenar y entrenar y entrenar. ¿Usted cree que eso tan perfecto que hacen surgió así de la nada? Eso es entrenamiento, esfuerzo, hasta que les salió tan bello y tan impresionante. Y esa misma expresión la tiene en ese mismo capítulo, pero en el versículo 10 dice así: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Hermanos, si el Señor usa esa ilustración repetidamente, es porque define, muestra cómo debería ser el ejército de Cristo. Estamos diciendo que su esposa es tan preciosa como eso, como un ejército que marcha en orden. Pero si nosotros, por nuestra carnalidad y nuestra maldad, decimos, yo no quiero marchar así, a mí me gusta este otro ritmo. Nosotros no decidimos. Tenemos un capitán y hacemos lo que Él nos diga. Y ese capitán se llama Jesucristo. Muchas veces nos cansamos porque olvidamos, como les decía, las promesas del Señor. En Apocalipsis 12:11, yo puedo repetir ese versículo no sé cuántas veces en mis predicaciones, pero es para mí me da fortaleza, me da esperanza ver cómo es que se describe en Apocalipsis 12 la lucha de los cristianos contra el dragón. El dragón es Satanás, ¿verdad? En Apocalipsis 12 ahí está el ejemplo, el simbolismo de ese dragón que se va a pelear tras la simiente de la mujer, etc. Pero ahí dice, y ellos, Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y como les digo, eso me da gran esperanza porque lo dice en pasado, lo dice como que ya pasó. Ellos, los cristianos, los creyentes verdaderos, ya le han vencido al dragón por medio de la sangre del Cordero. Ya Cristo derramó su sangre. Esa es la garantía de que usted y yo, mi hermano, tenemos victoria. Pero a veces no la vemos.
No la vemos porque nuestra fe decae. Dejamos de ver al autor y consumador de nuestra fe. Y vemos para algún otro lado. En Hebreos 12:14, volviendo al texto inicial, dice así: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese versículo tiene un verbo que dice seguid y ese está en imperativo, lo que significa es que es una orden. Pero seguir, que está usado aquí, no es un seguir como ir detrás de alguien nada más, no significa eso. Si ustedes tienen oportunidad de ir y ver ese verbo en el griego original en que fue escrito, no es un seguir así como ir detrás de alguien, sino es el perseguir de un perro, por ejemplo, a su presa. Voy detrás de esa presa a atraparla y es como escurridiza, pero sigo detrás de esa presa, como un cazador. Ahí es donde tenemos que la idea. Detrás, ¿por qué usaría ese verbo? Les voy a decir, porque esas dos cosas que se necesitan en la vida cristiana son escurridizas. Vendrán cosas, situaciones, circunstancias que nos quieren robar la paz y que quieren robar la paz en la iglesia y que quieren traer la discordia, la disensión. Entonces la paz como que se me escabulló, pero yo voy detrás de la paz. Tengo que atraparla. ¿Cómo estoy tan seguro de que voy a atrapar aquello? Por las promesas del Señor. Entonces tengo que esforzarme en perseguir la paz con todos y la santidad. Y después nos dice que sin esto no se haga usted ilusiones de que verá al Señor. Nosotros somos muy hábiles en engañarnos a nosotros mismos. Pero es una insensatez. No se engañe nadie creyendo que puede vivir sin esta paz con todos y sin santidad y que llegará y que todo estará bien en el día final. Mi exhortación es a que creamos que sí se puede cada vez amar más a Cristo, tener más fervor, no menos, sino más. Ustedes saben que entre las iglesias de corte pentecostal que se llama, donde tenemos hermanos, ¿verdad? Hay gente ahí que ama a Cristo, que conoce a Cristo, pero en su entendimiento, que nosotros consideramos erróneo, está lo que ellos llaman la segunda bendición. Esto es así. Ellos creen que una persona tiene que aceptar a Cristo, pero que después tiene que recibir el Espíritu Santo. Y que eso es la segunda bendición y que a partir de ahí usted va mejor. Nosotros no creemos que eso sea así. Nosotros creemos que el Espíritu Santo le fue dado desde que usted ha nacido de nuevo. Pero les voy a decir algo que tal vez ustedes no han considerado. Nosotros no creemos en una segunda bendición. Nosotros creemos en muchas más bendiciones. Que sí se puede caminar más cerca de Cristo. Que usted puede tener obras del Espíritu Santo en usted que le llevan a caminar como no sabía que podía caminarse tan cerca de Jesús. Y cuando ya usted sentía que había llegado a una comunión que no conocía, aún hay más. Usted puede ir todavía más allá. De manera que no es solo un bautismo del Espíritu Santo, sino que cada vez anhelamos ser más y más llenos de Él. Múltiples experiencias con Dios de mayor fervor. Lo que yo veo es que la Biblia nos dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si yo interpreto bien, ese día todavía no ha llegado. Entonces tiene que todavía ir en aumento, no decreciendo, no devolviéndose del camino. No siendo menos que antes, sino más fervoroso, más amoroso. Y les invito entonces a buscar mayores niveles de bendición en el Señor. Para ir terminando, mis hermanos, requiere de un autoexamen.
El versículo dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que deben ser enderezadas. ¿O habrá quien aquí diga que todas las áreas de su vida están completamente derechas? Algo debe ser enderezado en nuestra vida. ¿Habrá alguien que no está cojeando en alguna área? Cojear, renquear, significa, ¿verdad? Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, para que no siga usted en ese camino del enfriamiento espiritual, sino que venga la sanidad y ahora usted con una mejor salud espiritual le sirva mejor al Señor, sirviéndole a sus hermanos. El autoexamen nos lleva a pensar, ¿cómo están nuestros tiempos con Dios? Esto es en el secreto. Nadie sabe, ni nadie le va a pedir aquí cuando usted llega, ¿cuánto oró esta semana? ¿Cuánto leyó de la Biblia? Eso usted con Dios. ¿Está eso mejorando o está decreciendo? En su anhelo de ganar almas para Cristo, ¿está eso mejorando o está desmejorando? En su servicio en la iglesia, en sus obras de misericordia. Aquí es una donde yo he visto mucho enfriarse el amor, porque es claro que hay personas a las que hemos ayudado y ha sido una desilusión, pero la Biblia dice que tenemos que perseverar. Como les decía, esta cuestión del enfriamiento a mí me da mucho pesar cuando veo personas comportándose como una historia que me contó un amigo mío recién cuando nos graduamos de la universidad. Él trabajó para una empresa del Estado, mejor no digo el nombre, pero una empresa de las del Estado. Y decía él que al que viene entrando, que viene con ese entusiasmo del que yo les hablaba, producir mucho, sacar la tarea pronto. Los del sindicato venían y lo paraban. No. Tranquilícese. ¿Por qué? Porque así es como se muestra cuán mediocres son los demás. Si usted termina su tarea antes y los demás ocupan extras para terminar su tarea, ¿qué está usted demostrando? Que ellos están siendo negligentes y holgazanes. Lo mismo podría pasar en algunas iglesias. Libre el Señor a esta de tal cosa. Pero que alguien, más bien en lugar de ver a ese hermano fervoroso y decir yo me le pego, yo quiero que me pegue ese amor por Cristo, también quiero ir con él a evangelizar, también quiero ir con él a ver cuál libro leemos, etcétera. Entonces más bien critica al hermano que está siendo como muy extremista, como muy fanático, que dice que él en el día del Señor no hace esto ni lo otro. Y en lugar de decir, qué bien que este hermano está tan consagrado, va a criticar su piedad y su santidad. ¿Usted es parte aquí del sindicato o es un soldado de Cristo que se alegra cuando es reclutado uno más? La Biblia dice, vea, hay muchas cosas por las que nosotros nos podamos alegrar y disfrutar de las cosas que Dios hizo. Yo soy ayer hablaba con mi hermano Luis y le decía, yo disfruto tanto la obra del Señor, ver la naturaleza, los preciosos árboles, las nubes, todo eso veo la mano de Dios y nos da un gozo. Es bonito. Sin embargo, es diferente a lo que dice la Biblia, que da gozo en los cielos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que causa gozo en el cielo, que un pecador se arrepienta. Y en las iglesias hay gente que viene una persona nueva, se arrepiente, bautizada y para ellos no pasó nada. Si usted no se alegra de lo que se alegra el cielo, usted no es del reino de Dios. Para nosotros ver un alma nueva que viene a Jesús es un gozo tan grande que quiero ir y compartir con él y ayudarle en este camino. No sea usted hallado más bien de los que van con su balde de agua fría a aquel que está en la llama del poder de Dios, del amor de Cristo.
Ya terminó, mis hermanos, pero les recuerdo, algunos de ustedes no es que se han enfriado, es que nunca han conocido lo que es el amor, la llama de amor por Jesucristo. Y si usted hoy es sincero y sabe que eso es así, que usted tiene de religión a usted con un poquito suficiente, suficientísimo. Si ese es usted no sabe. Y si el Señor le concede hoy la honestidad para decir, ese he sido yo. A mí las cosas de Dios no es que no me gustan, pero tanto no. Por eso usted no entiende al que está entusiasmado en la obra de Cristo, al que está metido en la palabra, al que quiere consagrarse más. ¿Qué decía ese cántico que hoy cantamos? Que mi vida entera esté consagrada a ti. Y ese mediocre no quiere entera, quiere un pedacito de su vida consagrada a Dios. Sí, está bien los domingos, pero tanto no. Él quiere sus espacios personales. Nosotros, para evitar el cristianismo, tenemos que vivir así. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y que esa sea nuestra oración. Les invito a orar.